lo que es importante acá, mis queridos estudiantes, es que el martillo de las brujas, estos informes que tenían que hacer, no solo lo hacían los católicos, sino que también los protestantes. Ingresan los dos a hacer esto. Esto nadie, lo que estamos marcando ahora no lo dice nadie, es una cosa que pareciera que solamente fue el actor social, solamente la Iglesia Occidental, cuando vemos que hay otra cosa mucho más compleja. Sí, Martín. Acá está lo que yo le decía. El 82% de las brujas eran mujeres, ancianas, indefensas y parteras de la clase baja eran normalmente las primeras en ser acusadas en cualquier brote local. Cuando se arrancaban nuevos nombres a las primeras víctimas, también destacaban los niños de ambos sexos y los hombres. Y lo que usted decía, en la fase culminante, solían morir mesoneros, unos pocos mercaderes acaudalados y algún que otro magistrado y maestro. Sí, porque la metodología, Martín, era la confesión. Claro, pero lo que yo le decía, que el texto dice que la mayoría, está bien, en una parte dice que cuando le sacaban las propiedades, etcétera, etcétera, pero la mayor gente que moría era gente de la clase baja. Porque ya no les servía, ya habían cumplido la misión que ellos querían. Porque además, ¿sí?, era tan popular digo, además eso también habría que revisar porque él dice que no hay fuentes con respecto a eso. ¿Sí? Con respecto Pero a esto, acá, sin embargo, cita un estudio. sí, pero no hay fuentes propiamente dicho dentro de la iglesia. Lo que hay, sí, es cómo de alguna manera las propiedades, hubo transferencia de propiedades de un lugar hacia otro, de una clase hacia la otra. ¿Se entiende? Y además, si eran pobres, a la iglesia, no, en esta primer parte, la iglesia no le importaba. ¿Sí? Porque lo que le importaba a la iglesia era la creencia, la particularidad del Papa, que pagaran los diezmos. Los pobres no pagaban diezmos. ¿Sí? Y el tema, por supuesto, tan importante que eran los sacramentos. Entonces, digamos, esto, ahora vamos a ver algunas hipótesis con respecto a esto, ¿no? Y bueno, esto del martillo de las brujas, ingresaron cazadores y católicos protestantes. Lo que dice el autor es la primer parte, de los pobres que está mencionando. Pero en el siglo XIII, XIV, ya no eran los pobres, sino que se utilizaban los pobres para que de alguna manera pudieran delatar algunas personas. Pero bueno, ahora vamos a ir develando algunas cosas. Como una forma de control, profe. Ahora vamos a eso, si es una hipótesis de esa manera. La aplicación esto del aquelarre, ¿sí?, y como hipótesis, el autor marca lo siguiente, ¿no? Porque acá se cuestiona el autor, dice, es probable que la mayor parte de las verdaderas brujas, los viajeros habituales, nunca fueron identificados. Y que la mayor parte de la gente quemada nunca había viajado. O sea que lo que vos estás diciendo, Martín, que la gente que fue quemada era posiblemente pobre, seguro, ¿no? Pero el problema estaba cuando confesaba quién iba al aquelarre. ¿Se entiende esto? No, el tema es que no lo digo yo, lo dice el texto, por eso yo No, le está dije bien, esto, sí, pero lo que vos decís, sí, pero lo que vos decís es justamente la confesión. Además, no cierra una persona pobre que tenga que pagar al verdugo, que le tenga que pagar el banquete, que tenga que pagar la leña. Es muy extraño esto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace el autor en el primer capítulo? Si cierra esto del, si hay una vinculación o hay una relación. Bien, hasta acá vamos, perfecto. Ahora empezamos con las hipótesis. ¿Esto funcionaba como un control político, social y económico? Para mí sí, profesor.
¿Por qué? Porque midiendo y controlando las masas pequeñas, lo que hacían es que algún otro reclamo, ya si se tiran con miedo de hacerlo, digamos. Bien. Otra pregunta. ¿Por qué ingresaron los protestantes y católicos al, digamos, al martillo de las brujas en el siglo ya XIV, siglo XV, ¿sí? 1498, ¿no? Tan tarde. ¿Por qué? Porque, mis queridos estudiantes, acá había una lucha por el poder. ¿Qué poder, profesor? Acuérdense que a partir de Lutero, la lucha era entre protestantes y católicos. Los príncipes se peleaban por una cosa a la otra, o sea, por el poder, no solo político, sino religioso. Por lo tanto, tanto protestantes como católicos fueron de alguna manera empujados a aceptar esta condición. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿No? Porque ustedes dijeron mercaderes, pero atrás hay otra cosa que si revisamos la bibliografía nos vamos a dar cuenta. Bien. Dice: la gran locura de las brujas y los movimientos mesiánicos comienza justamente, y lo que llama la atención es que estos movimientos mesiánicos podríamos decir que comienzan en el siglo XIII, ¿no? Coincide un poco, casi, con estos movimientos de la última etapa de la Inquisición. ¿Cuál era la crítica central? Era justamente, como le dije, estos brotes mesiánicos contra el monopolio del poder y la riqueza. Y este es un indicador determinante para mí, ¿no? Porque ellos veían a alguien que tenía el poder y a alguien que tenía la riqueza. Que en este caso vamos a ver en el siglo X quiénes eran. Bueno, pero a ver, Luis, para que el tema de los movimientos mesiánicos no era homogéneo ni uniforme entonces. No, para nada. Entonces, ¿cómo estaban constituidos los movimientos mesiánicos? Bueno, nace con De Fiore, ¿sí? Un hombre que habla de las tres edades: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Fíjense, sale de la misma iglesia. Y De Fiori lo que dice que la última edad del Espíritu Santo es la edad donde se va a terminar el mundo. Es otra representación, ya, fíjate, ¿no? Donde había tanta corrupción, no solo en el poder político del Estado, sino también en las dos partes, digamos, dos protagonistas muy importantes que van a ser la Iglesia Católica y la Protestante. Porque vos fijate que hubo un levantamiento de campesinos y lo primero que dice Lutero: hay que reprimirlos. ¿Sí? O sea Porque que parte de esos movimientos estaba en el campesinado. sí. ¿Cómo? Que parte de esos movimientos mesiánicos se lo consideraba a esos levantamientos de los campesinos. Claro, le decían movimientos mesiánicos, pero en realidad eran personas que estaban influyendo, que nadie lo decía. Es muy típico esto. En un estado de confusión, Martín, uno lleva la palabra. Es muy, muy de ahora esto. Yo no quiero dar nombres. Pero cuando hay un descontento social y hay una persona que dice: hay que criticar al poder y a la riqueza, esto es un mecanismo muy... Fíjate que dónde viene este mecanismo, ¿no? ¿Se entiende lo que...? Sería visto como, llevándolo, digamos, a la época más actual, como grupo subversivo. No sé si subversivo, Bueno, pero para darle un contexto. para darle un contexto. Pero, digamos, porque la subversión también tuvo relaciones internacionales, pero digo, estamos hablando desde, digamos, nace de la misma iglesia. Esto es lo sorprendente, ¿no? Y el concepto de aquelarre. Es
Es un lugar donde se juntaban todas Un las meeting. brujas y se encontraban con el diablo. Claro, una reunión. Una reunión. ¿Está? Digo, en la que la res, fíjate que el autor que hace lo relaciona con los movimientos mesiánicos, donde en algún lugar se juntaban. Claro. Porque además tuvo continuidad. Después viene Mosler y después viene Moser. Entonces, hay todo hasta Federico, ¿no? Hasta Federico, el rey de Alemania, apoyado por los franciscanos. Fíjense la fractura que tenía la misma iglesia en el siglo XIV y XV. ¿Hasta acá me siguen con esto? Por supuesto, de la Reforma Protestante,